hablado de constitución y de supremacía constitucional, que era uno de los conceptos más importantes de nuestra materia. Supremacía constitucional, para un breve refresco de memoria, para refrescar la memoria y los conceptos que vimos, implicaba que el ordenamiento jurídico estaba conformado por normas, pero que no todas las normas tenían un mismo orden o grado de validez. Estas normas tenían cierta gradación, donde había normas superiores, normas inferiores, en un grado escalonado, y todo en su conjunto estaba subordinado ¿a quién? A la Constitución. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Perfecto. Ya habíamos hablado de esto, yo les había comentado un poco cómo operaba ese sistema escalonado de distintos grados de normas. Habíamos hablado del poder constituyente, que es sobre hoy lo que vamos a tratar, ese poder constituyente derivado y poder constituyente originario. Recordamos que el poder constituyente originario, a grandes rasgos, es el que se utiliza por primera vez para constituirse en Estado, para dictarse el ordenamiento. Por ejemplo, en nuestro caso, el de 1853, mientras que el poder constituyente derivado es aquel que surge para reformar o para enmendar la Constitución. Por ejemplo, 1860, 1994. Los casos que habíamos visto, concretamente, se refieren específicamente a lo que es el ejercicio del poder constituyente y hasta dónde opera este principio de supremacía y el control de constitucionalidad. Recordábamos que en el poder constituyente derivado habían dos órganos, ¿no es cierto? Uno era ¿cuál? El primer órgano que intervenía, ¿quién era? La Convención Constituyente y el Congreso. Bien, en el orden. Primero interviene el Congreso, dictando la necesidad de reforma. Y luego la Convención Constituyente en una segunda etapa, que es la que efectúa concretamente la reforma de las normas. ¿Sí? ¿Quién era que me habló? Dolores Varela, profesor. Muy bien, Dolores, es así, solo que primero viene el Congreso, que es el que declara la necesidad de reforma, y luego en una instancia posterior viene la Convención Constituyente, que es la que va a trabajar en concreto sobre lo que va a reformar o lo que no va a poder realizar. Veíamos que ese poder constituyente derivado surgía del artículo 30 de la Constitución, que me establecía cuáles eran las partes, que las habíamos hablado, y acá voy a volver a centrarme. ¿Por qué? Porque volvemos a retomar la noción nuevamente de supremacía. Lo vimos en la clase pasada y hoy lo vamos a reforzar con el Power para que les quede material de estudio a ustedes también, y obviamente ustedes van a tener que consultar con la bibliografía, con cualquiera de las bibliografías, siempre y cuando estén actualizadas. La supremacía constitucional me va a ir de la mano o me va a implicar que la Constitución entonces va a ser el fundamento y base de todo el ordenamiento. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que sobre él se deben estructurar todas las otras normas y que de no ser así, y que si van en contra de lo que determina la Constitución, estaríamos quebrantando este principio de supremacía constitucional. Entonces, como primera medida, tenemos que esa supremacía de la Constitución, de ese ordenamiento jerárquico, donde me coloca en el centro, allá arriba, en la cúspide de toda nuestra Constitución y los tratados sobre derechos humanos, va a implicar que la Constitución es el fundamento y base de todo nuestro ordenamiento. Todo el ordenamiento va a tener que ser acorde a lo que diga nuestra Constitución. La segunda pauta esencial va a estar dada por la superlegalidad. Es decir, que los demás ordenamientos que se dicten deben ser congruentes con los que establece la Constitución, con lo que determina la Constitución. Ya sea se trate de actos del Estado propiamente dicho o también de los particulares. ¿Por qué? Porque la Constitución va a ser nuestra norma fundamental. La podemos llamar la Carta Magna, la Ley de Leyes, el fundamento o norma fundamental de nuestra organización. ¿Eso qué quiere decir?
que todo el ordenamiento, y por eso es tan importante constitucional, porque vamos a estudiar nuestra Constitución, todo el ordenamiento jurídico, político del Estado debe basarse en nuestra Constitución y ser compatible con ella. ¿Estamos? Yo no los veo, por eso les consulto a ustedes para seguir avanzando. Me frenan si es que existe alguna duda, si hay algo que no les quede claro o quieren que amplíe. ¿Esto qué va a implicar? Vimos que la Constitución estaba arriba de todo y todo el ordenamiento debe ser congruente con nuestra Constitución. Ahora, para que esas normas sean compatibles, deberán ser válidas y eficaces desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, ¿qué quiere decir esto? Que todo el ordenamiento, en cuanto a la consagración, a la materia de lo que va estableciendo, no puede ir en contra de las cosas que se establece en nuestra Constitución, las normas que están por debajo. Y desde el punto de vista, es decir, el contenido de las normas que se dicten, que están por debajo de la Constitución, no pueden contrariar conceptos que prevé nuestra Constitución Nacional. Y por el otro lado, la validez formal de esa norma va a depender de que en su procedimiento para el dictado de esa ley o de esa norma se hayan seguido los procedimientos previstos, normados legalmente, y haya sido emanado del órgano que correspondía. Entonces, para que una ley o una norma de orden inferior sea acorde y sea válida y eficaz y pueda entrar dentro de lo que es la estructura de organización del Estado y no afectar la supremacía, tiene que ser válida desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, quiere decir que el contenido de esa norma no puede contrariar las declaraciones, los derechos y las garantías que prevé nuestra Constitución. Y formal, que a su vez esa ley va a tener que ser dictada por los órganos y por el procedimiento previsto legalmente para su dictado. Aclarado ello, y teniendo en claro que existe un orden de prelación de normas, vamos a tener que basarnos en el artículo 31. Vamos a tener que ir como primera medida, que la clase pasada lo analizamos con punto y coma, con todos los contenidos, para que ustedes puedan identificar mejormente en el texto constitucional. Pero vamos a tener que ir al artículo 31 de la Constitución nuevamente. Este artículo 31 de la Constitución, ¿qué me va a establecer? Y lo dice el doctor Gregorio Badeni también. Por un lado, en el primer párrafo, va a determinar que existe una supremacía del orden federal por sobre el orden local. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos, que los demás tratados y que las leyes del Congreso estarían, en principio, en un bloque de normas, y en otro bloque de normas estarían las constituciones provinciales, las leyes provinciales, los tratados que se puedan llegar a firmar en el orden provincial. Y en ese orden de ideas, las normas locales deberán adaptarse a lo que diga la Constitución Nacional y al ordenamiento federal. Por su parte, a su vez, dentro de cada uno de estos dos bloques de normas, como lo dice el doctor Gregorio Vanossi, perdón, el doctor Vanossi, no Gregorio Badeni, el doctor Vanossi, dentro de cada uno de estos bloques vamos a entender que existe una determinada gradación y supremacía. Y es por eso que en el orden federal, como yo les contaba, va a estar la Constitución Nacional arriba de todo, con los tratados sobre derechos humanos, abajo van a estar los demás tratados, luego van a estar las leyes, luego van a estar los decretos, las resoluciones, los reglamentos. Y en el orden provincial será la Constitución provincial, serán los tratados, serán las leyes que se dicten en el orden provincial, luego seguirán los decretos que dicte el Poder Ejecutivo y las resoluciones, y así sucesivamente. Esto marca entonces la existencia en el artículo 31 de la Constitución. Como primera medida es lo que vamos a advertir. Tengo acá mi texto expreso. Ustedes pueden ir siguiendo en su Constitución para poder identificar correctamente lo que les estoy diciendo. ¿Dónde lo vamos a identificar? Fíjense, cuando dice,
Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Punto y coma. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Ese parrafito me va marcando que existe una supremacía del orden federal por sobre el orden local. Para completar este cuadro de cómo se estructura, yo ya les había comentado que la Constitución, no solo antes de la reforma tenía un sistema, pero con la reforma constitucional de 1994 se incorporaron otras cláusulas, otros derechos, otros tratados que vienen a dar mayor claridad a cómo se estructura esa pirámide jurídica. De esta forma, vamos a ver que... ¿Ustedes me están escuchando, chicos? ¿Se me escucha bien? Bien. Me parece raro que no haya interferencia hoy, por eso le estoy preguntando. Sí, profe, se escucha bien. Va un poco rápido, pero... Bueno, bien, díganme, entonces yo voy bajando un Pasa que poquito están para todos que ustedes durmiendo. Están todos haciendo, parece, doctora. bueno, No, muy linda la clase. Bueno, y es un tema muy importante. La verdad que hoy justamente vuelvo a insistir porque es uno de los temas más importantes del derecho constitucional. Si no sabemos supremacía, no sabemos derecho constitucional. Repito y vuelvo para atrás, entonces. Artículo 31 de la Constitución es el que me va a determinar el concepto de supremacía. Y como primera medida va a establecer que existe un bloque de normas de orden federal y un bloque de normas locales. De acuerdo a lo que les leí textualmente, como lo dice la Constitución, ese conjunto de normas federales va a estar por encima del conjunto de normas locales. Va a haber una supremacía del ordenamiento federal por sobre el ordenamiento local. ¿Por qué? Porque la Constitución dice concretamente que tanto los tratados, las leyes y la Constitución misma son la ley fundamental, son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia deberán conformarse a ella, están obligados a conformarse a ella. Ese término de obligarse ya va a implicar, y conformarse a ella, nos va a determinar que el ordenamiento local tiene que ser acorde con lo que se establece en el ordenamiento federal. El artículo 31, les voy a pedir que lo abran, que busquen en sus textos constitucionales, para volver a comentarles lo que ya habíamos visto en la clase pasada, para insistir en esto. Antes de la reforma constitucional estaba solo el artículo 31 de la Constitución. Entonces, ¿qué determinaba el artículo 31? Determinaba que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con la ley suprema y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Si ustedes ven del texto, van a ver que no quedan dudas que la Constitución estaba por encima de todo. Y luego se pone una coma, dice esta Constitución, coma. Luego dice, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras. Es decir, entre las leyes y los tratados con las potencias extranjeras hay un conector y, lo que me marca un pie de igualdad. Son ambos los que están en un mismo nivel. Esto era antes de la reforma. Y generaba una serie de cuestiones al momento de aplicar, porque se había que determinar cuál de esas dos normas se aplicaban, que estaban en un pie de igualdad, si el derecho internacional a través de los tratados o las leyes del Congreso se debía dirimir. Y es ahí donde la Corte interviene interpretando y aparecen las doctrinas monistas y dualistas, que unas hablaban en tiempos de paz y otras en tiempos de guerra. Pero hoy yo no voy a entrar en eso porque lo vamos a ver cuando veamos derecho constitucional internacional.
Lo que sí quiero que sepan es que antes de la reforma constitucional estaba la Constitución y abajo parecía que en un pie de igualdad, por el conector y los tratados y las leyes del Congreso. Y luego íbamos a ver cómo se aplicaba, si te tenía que aplicar uno u otro, qué situaciones se daban. Pero con la reforma de 1994, aparece un artículo muy interesante, lo buscan porque es muy importante para lo que es supremacía constitucional, que va a estar dado por el artículo 75, inciso 22. Todo lo que hace al artículo 75 son las facultades del Congreso. Dentro de las facultades del Congreso de la Nación, el inciso 22, busquen sus textos constitucionales, entonces vamos a la par y yo les voy mostrando. Acá lo tenemos. Muy bien, muy bien. Entonces, el artículo 75, inciso 22, va a decir, corresponde al Congreso. Inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, miren mi cuadro. Sabemos que arriba de todo, por el artículo 31 de la Constitución, nuestra Constitución es la ley fundamental, es la norma base, es la ley de leyes. Esa estaba acá, ¿sí? ¿Se ve? Esta segunda parte del artículo 75, inciso 22, primer párrafo, me va a decir claramente que los tratados, se ve acá, tratados y concordatos, Sí, tienen jerarquía superior a las leyes, están por encima de las leyes. Acá, tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Acá abajo están las leyes. Luego vendrán los reglamentos, luego vendrán las constituciones provinciales, las leyes locales, los reglamentos locales, los decretos locales. Pero hasta ahí vamos a tener que la Constitución nacional, los tratados y las leyes. Este va a ser el esquema de organización. Ese mismo artículo 75, inciso 22, es el que va a determinar después. En el párrafo siguiente les va a decir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, y otra serie de tratados. Son 10 tratados y un protocolo facultativo, lo que menciona este párrafo tan grande del 75, inciso 22, tienen, y ahí vamos, en las condiciones de su vigencia, eso vuelve a decir, todos esos tratados, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidas. Solo podrán ser denunciados, en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Como les decía, vamos a ver que este párrafo lo que va a implicar es la existencia de otros tratados. Nosotros sabemos que la forma normal de relacionarse que tiene un Estado con otro son a través de las firmas de tratados o convenios. Pero no todos los tratados son tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, que son los que les leí acá en este 75, inciso 22, o los que se fueron incorporando después de la reforma, porque hay otros que lo vamos a ver después, se denominan tratados sobre derechos humanos y tienen una forma especial para aprobar y tienen una forma especial para denunciar o para renunciar a ellos. Son tan importantes porque, como les dice el artículo, el mismo artículo 75, inciso 22, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que a la par de la Constitución, con jerarquía constitucional, van a estar los tratados sobre derechos humanos.
Por eso les marcaba acá en el cuadrito, arriba de todo, en la cúspide, la Constitución Nacional y los tratados. Abajo, ¿qué tratados? Los tratados sobre derechos humanos. Abajo de ello van a estar los simples tratados, que es la forma en la que se relaciona normalmente nuestro Estado con otros Estados. Y luego van a venir las leyes, los reglamentos, las resoluciones, y luego las constituciones provinciales y así sucesivamente. ¿Queda claro? Sí, profe, está clarísimo. Bueno, es muy importante porque esto es tema de examen. No todos los tratados tienen el mismo valor. Los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, valen lo mismo que la Constitución. Los otros tratados están por debajo de la Constitución y de esos tratados de derechos humanos. Yo uso siempre la pirámide para que ustedes sea más gráfico nada más. Ahora, eso no quiere decir porque esto es de Kelsen y en su momento se utilizaba. Al doctor Vanossi le gusta hablar más bien de bloques de normas. Él dice que no existen dos pirámides, sino que hay dos bloques de normas, en donde las inferiores, que serían las locales, están sujetas a las superiores, que serían las normas federales. Este es el sistema que adopta nuestro Estado, chicos, nuestra organización, basado en el principio de supremacía constitucional. Y que es distinto, a su vez, en otros países donde existen constituciones flexibles. Por ejemplo, Gran Bretaña, donde el Parlamento, en ese caso, lo puede todo y no rige la supremacía constitucional, sino el principio de ¿cuál? De que la ley posterior deroga a la ley anterior. ¿Está? Sí, profe. Bueno. A lo que se refiere Vanossi es que las normas van dependiendo, obviamente, hacia arriba y no es que se apoyan en las de abajo como si fuera una pirámide de otro tipo. Claro, por eso él no usa pirámide, porque en realidad, si vamos al contenido de lo que más se regula, sería al revés, sería una pirámide invertida, porque la Constitución es la que tiene el mayor contenido material de derechos, y de ahí en más se van empezando a regular otros derechos. Pero Claro, es a eso así. me refería, de que si fuera una pirámide en el sentido usual, digamos, tendría que estar la Constitución como bloque principal y los tratados de derechos humanos también. Claro, así. Y la veríamos así en todo caso, una pirámide invertida, porque es el que contiene la mayor cantidad de derechos. Por eso utiliza el término bloques. Pero acá lo más importante, chicos, que tiene que quedar en claro, y ustedes tienen que tener claridad al momento de cualquier examen sobre todo, es cómo está estructurado eso. Sabemos que no todas las normas valen lo mismo y que existe una gradación. Y en esa gradación, orden federal está por encima que el orden local. A su vez, en el orden federal va a estar la Constitución Nacional con los tratados sobre derechos humanos en un mismo pie de igualdad, luego los tratados y luego las leyes, y de luego los reglamentos, las resoluciones del Ejecutivo. ¿Está? ¿De dónde va a surgir? Nosotros adoptamos este principio de supremacía constitucional en base a uno de los leading cases más importantes y en base a los antecedentes de Estados Unidos. Ese fallo es el fallo Marbury versus Madison. Yo se los mandé en el material que recién les pasé por WhatsApp. Quiero que lo miren, quiero que lo estudien, porque son los leading cases. Lo que yo les estoy dando son fallos que sí o sí ustedes deben saber en derecho constitucional, porque son hitos trascendentales que marcaron el perfil de nuestro Estado. Les voy a compartir, y la clase que viene lo hablamos un poquito. Voy a ver si puedo compartirles el link, porque lo tengo en el Face, pero no en otro, ya ver cómo puedo ver si después me ayudan a guiarle. Tengo una breve película de Marbury versus Madison, que cuando ustedes puedan, la miran en su casa, entonces es más lindo porque le cuentan la historia de qué es lo que pasó y cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Pero no en clase porque si no vamos a perder mucho tiempo. Les dejo, y prefiero seguir avanzando con los contenidos porque el 17 de mayo creo que tenemos el examen, ¿sí? Entonces, dejo de compartir pantalla. ¿Ha quedado claro, debidamente claro, el contenido dado en supremacía constitucional? Sí. Muy bien. Bueno,
¿Hay alguna duda que quieran que les haga sobre este tema o que les quiere que les aclare sobre este tema o está todo bien? ¿O avanzamos? Avancemos, profe. Bien. Sí, está todo Buenísimo. Entonces, conforme a ello, vamos a tratar dos temas más. Estado de Derecho, que eso sí es del doctor Vanossi, del doctor Gregorio Vanossi, perdón. Estoy con el doctor Gregorio Badeni, no sé por qué razón. Desde hoy, esta mañana que lo estoy citando. Capaz que es porque lo estuve leyendo mucho. Entonces, esto lo ven del doctor Vanossi. Yo les preparé un power, cosa de que ustedes tengan una guía más o menos, y vamos a culminar con lo que son partes de la Constitución, para luego analizar el caso Schifrin, el caso Fay, a ver qué leyeron del caso Fay, si les sirvió el material que les mandé, y ver un poquito los temas de actualidad, que hay una cuestión muy importante que se está suscitando en derecho constitucional. En ese sentido, entonces, vamos a volver a lo que es, ¿qué significa Estado de Derecho? ¿De dónde sacamos el concepto de Estado de Derecho? ¿Llegan a ver ahí o no? ¿Se puede ver? Sí. Ahí se ve, profe. Bueno. El doctor Vanossi... Te pregunto, si no es demasiado molesto, si nos puedes llegar a compartir estos powers. Sí, sí. Escuchen una cosa. Antes de terminar la clase, me pasan todos los correos y yo se los paso por correo a los powers. ¿Estamos? Porque se los preparé para ustedes, así que no hay problema. Pero se los voy a pasar y se los voy a compartir por correo. ¿Está? Sí. Muchas gracias, sí. Bueno, acá me ponen el correo de ustedes en la mensajería del Meet nomás, de nuestra reunión de Meet, entonces yo copio todas las direcciones y luego se los mando. Lo mismo que suelo hacer también con los materiales, solo que ahora para agilizar ya les fui marcando y les pasé al grupo de WhatsApp. Pero por ahí hay mucha gente que no sé si le interesa o no, entonces prefiero manejarme con los chicos que están en clase. En ese contexto vamos a ver qué es el Estado de Derecho. Y bueno, nosotros, chicos, no nos manejamos en un estado en donde podamos hacer lo que querramos. Eso se modificó, eso se cambió, se pasó en la historia y en la evolución de la humanidad, dado que se intentó establecer pautas de regulación. En nuestro caso es el Estado de Derecho el que rige. Acá no lo dice el doctor Vanossi, pero a su vez ese concepto de Estado de Derecho ha ido variando. El Estado de Derecho, esta sí ya es una definición de él, es el Estado, él entiende que el Estado es una creación necesaria de la vida real. No es un aparato, sino que el Estado va a concentrar una serie de fenómenos que se producen en un lugar determinado, con personas determinadas, y bajo una administración o gobierno de alguien. ¿Por qué? Porque el Estado y el perfil del Estado va a implicar el reflejo de una sociedad que es compleja, que es variada, que es multívoca, como dice, o multiforme, multívoca, equívoca, con su idiosincrasia propia, con sus intereses, con sus percepciones concretos. Por ende, el doctor Vanossi entiende que el Estado va a ser un epifenómeno y su punto nuclear va a estar dado ¿por qué? Por las relaciones que se dan entre él, entre la figura de Estado y la sociedad. Ahora, para poder entender esto que se quiere decir, ¿qué es el Estado de Derecho? Vamos a tener que recurrir a otros conceptos, nociones ontológicas de dónde viene y de dónde entendemos a dónde apunta el Estado. Es un instrumento, obviamente la figura del Estado es un instrumento del que se vale la sociedad. ¿Para qué? Para organizar una parte del poder público. ¿A fin de qué? A fin de garantizar la violencia, el orden o la convivencia y evitar la violencia. Evitar de que se haga justicia o que por mano propia, evitar que se resuelvan los conflictos de manera directa. Por eso el que se encarga es el Estado, a través de sus figuras, a través de sus instituciones.
Desde esa forma vamos a tener que existen dos concepciones de Estado. Por un lado, el Estado medio, y por otro lado, el Estado fin. El Estado medio, ¿qué va a implicar? El Estado medio va a entender que la figura y la noción, concepto de Estado en sí, es una herramienta que se utiliza para la realización de los derechos y las libertades de todo individuo, de todo ser humano. Por lo tanto, el Estado es un Estado limitado. No puede hacer cualquier cosa porque los límites surgen de la finalidad que tiene en miras, que es la satisfacción de las necesidades, los derechos, de las libertades de todo individuo. Ese Estado medio, donde la figura Estado es un instrumento para satisfacer las necesidades de todo ser humano, es el que se identifica con los estados democráticos, estados constitucionales de derecho. Por otro lado, vamos a tener Estado fin, que es la otra versión de lo que se puede llegar a entender por Estado. El Estado fin, o la concepción del Estado fin, se identifica con un poder ilimitado por definición, porque el fin en sí mismo va a estar en la consagración de la figura estatal, del Estado. Todo es para el Estado, todo es hacia el Estado. Por ende, ese tipo de estados que existen, chicos, vamos a encontrar en los regímenes monocráticos o autoritarios. Un ejemplo para que ustedes se ubiquen de Estado fin, donde todo se rige en función al Estado, hacia la organización del Estado, es Cuba, donde pasa a un segundo nivel los derechos de los individuos. Claro, cualquier Estado, disculpe que le interrumpa, cualquier Estado comunista. Así es, Sería donde un el Estado fin, fin. el centro de toda la organización va a estar la figura del Estado, que sabemos que esconde otras cosas también. Pero bueno, ese es otro tema de otro costal, ¿eh? Pero es así, donde todo va hacia la consecución. Imagínense ustedes, en las figuras o en los regímenes monocráticos o autoritarios, donde le imponen qué canales de televisión mirar, qué cosas leer, qué remedios pueden tomar, cuántas manzanas al mes pueden consumir, porque eso me consta. Ahí evidentemente se produce un desplazamiento, y lo esencial es la figura del Estado, y no los derechos y la libertad. ¿Qué libertades estamos hablando? Primero, evidentemente todas restricciones que a nosotros nos cuesta mucho porque nos organizamos bajo otro tipo de Estado. Pero les necesito hacer el paralelo para que ustedes vayan ubicando en dónde nos estamos situando cuando hablamos de Estado de Derecho. Obviamente, Estado de Derecho es el que se relaciona con el Estado medio o con los estados democráticos y constitucionales de derecho. ¿Queda claro? Sí. Sí, Avanzo profe. entonces. Bueno, en ese contexto, para que exista Estado de Derecho, es necesario, sí o sí, lo dice el doctor Vanossi, que se dé el respeto a la igualdad civil y política de sus miembros, como primera medida. El Estado de Derecho va a ser un concepto jurídico, pero también va a ser un concepto político, que va a estar unido a la idea de Estado constitucional. Un Estado constitucional basado ¿en qué? En términos democráticos y pluralistas. Esto va a suponer, sí o sí, la existencia de principios rectores que vienen a regir la organización de toda esa población, de toda esa comunidad basada sobre el Estado de Derecho. Principios tales como la soberanía popular, en donde el poder radica en el pueblo, en donde existe la representación de los gobernados, en donde está el predominio del consenso sobre la coerción en la gestión de las decisiones políticas, siempre haciendo primar el consenso sobre la fuerza, donde existe la distribución y separación de poderes, donde media una independencia entre el controlante y el controlado, donde existen libertades individuales,
y derechos sociales, donde hay pluralismo, pluralidad de partidos políticos, pluralidad de opiniones, pluralidad de intereses, pluralidad de grupos, y donde por sobre todas las cosas existe una alternancia en el poder, en el acceso al poder. Estas son las notas características del Estado de Derecho, que es al que nosotros nos apegamos, al que nuestro ordenamiento establece, al que nuestros gobernantes tratan de cumplir. Donde existe responsabilidad de los gobernantes con respecto a los gobernados, donde hay un régimen de garantías muy importantes con una relativización de los dogmas oficiales. Todas estas cosas van a ser las bases esenciales que van a marcar el perfil de un Estado de Derecho, que sientan las bases, obviamente, necesarias ¿para qué? Para el despliegue de un valor supremo, porque todo el sistema de nuestro Estado de Derecho se basa en la libertad del ser humano. La esencia de todo este sistema lo que tiende es a contribuir y a resguardar la igualdad y la libertad de todo ser humano. ¿Siguen viendo mi pantalla, chicos, o no? Sí. Bien. Sí, profe, estamos viendo responsabilidad de los gobernantes. Bien, bien, bien. Entonces, Estado de Derecho va a ser una de las formas de organizar el poder. ¿Pero cómo? Organizarlo con las pautas que les fui contando, donde se ve lo que es la figura del Estado, donde se respetan esos cometidos que les fui citando y que los cita el doctor Vanossi, y que corresponden a las pautas que anteriormente les mencioné. Con eso tenemos ya lo que es una idea de Estado de Derecho. Ahora, esto no lo dice el programa, pero hay algo que yo les voy a ir avanzando y les voy a comentar. En un principio, la idea de Estado de Derecho se basaba en un Estado de Derecho legal, y solo en eso me voy a sentar porque hay otros principios que los vamos a ir viendo después. En un comienzo de todo, y ustedes habrán visto o deben estar viendo, habrán visto una introducción al derecho, la corriente ius positivista, ¿recuerdan? Sí. ¿O no vieron? Sí, que Las doctrinas. algo que mencionaba, que por ejemplo lo que pasó en el nazismo, ¿a eso se refiere? Sí. Que No las todo normas que derecho. estaban regladas por el Estado eran las normas de derecho, por más que Sí. sean contrarias a, por ejemplo, tratados de derechos humanos Sí. indispensables, digamos. Sí. Las normas de Radbruch. Bueno, les cuento. La corriente positivista decía que solo es derecho aquello que está positivizado. Fuera de la norma no hay derecho, y todo lo que esté reglado es legal. Ese es el Estado de Derecho legal. Es la primera etapa de la evolución de lo que nosotros vamos a ir viendo y que vemos en la historia. Eso quería decir que lo que decía la norma era lo justo y era lo que correspondía. Con Radbruch, con toda una corriente nueva que es la neoconstitucionalista, se va a advertir que hay veces que el derecho, y es por eso que vos mencionás las normas alemanas, no solo porque sea un derecho, porque esté establecido positivamente, eso verdaderamente es justo. Hay veces que esas normas fijadas legalmente pueden traducir en un injusto, pueden provocar avasallamientos de derechos y sobre todo de derechos humanos. Es allí donde se ve y se empieza a concebir ya al Estado constitucional de derecho, pero no como un Estado legal de derecho, sino como un Estado constitucional, donde el derecho va a estar conformado no solo por la norma escrita, sino también por los principios generales del derecho. Y dentro de esos principios, que van a ser mandatos de optimización, que van a tener forma jurídica, si se quiere, y contenido moral, van a estar los tan ponderados derechos humanos, principios básicos que hacen a la dignidad de toda persona, de todo individuo, de todo ser. ¿Puedes repetir ¿Sí? lo último un poquitito más despacio, por favor? Bueno, lo cierto es que en un principio rigió el Estado legal de derecho, donde había un apego excesivo a lo que decía la norma o a lo que en su caso podía traducirse de su espíritu,
pero no se cuestionaba nada fuera de la norma. Todo lo que era norma, todo lo que estaba legalmente establecido, era derecho y era justo. Con el suceder del tiempo, se advirtieron que había normas que no necesariamente eran justas, que se traducían en injusticias graves y en graves episodios pasados por la comunidad, por la humanidad. Como consecuencia de ello aparece otra corriente, la primera que les mencioné, el positivismo. Aparece una segunda corriente, que es la del neoconstitucionalismo, donde me va a marcar la existencia de un Estado constitucional de derecho. No solo de un Estado legal de derecho, sino también un Estado constitucional de derecho. ¿Qué dicen los que sostienen? Y la corriente nueva, que es la del Estado constitucional de derecho, ¿qué me va a decir? Que el ordenamiento no está formado solo por normas, sino también por normas y principios. ¿Qué son los principios? Los principios son mandatos de optimización. Son propios y connaturales a la esencia del ser humano. Por ello, no necesariamente tienen que estar escritos en una norma. Nadie duda que es natural y connatural al ser humano el derecho a vivir, el derecho a no padecer de determinadas torturas, a determinados sufrimientos. No necesariamente deben estar establecidos en una norma. Nadie duda de su existencia, porque son principios generales del derecho, mandatos de optimización, que en algunos casos pueden tener forma jurídica y que su contenido es un contenido moral. ¿Eh? Sí, ahí se entendió, profe. ¿Se entendió? Sí. Como no lo tengo escrito, o sea, lo tengo, sé los conocimientos, no está de memoria ni nada de eso, yo les voy contando cómo es. Pero queda claro, ¿no es cierto? Los derechos humanos están. Algunos autores dicen que los derechos humanos son los derechos fundamentales. Otros dicen, lo cierto es que los derechos humanos van de la mano con los principios generales del derecho. La doctrina va variando, si uno es uno, otro es otro. La generalidad entiende que los derechos humanos están contenidos en los principios. Y como principios generales del derecho, pueden o no estar escritos. ¿Por qué? Porque son de la esencia del ser humano. Y su reconocimiento es connatural con la existencia de la persona. ¿Está? ¿Avanzamos? Sí, profe, entonces. está perfecto. Bueno, vamos a ir a un último concepto, que eso Germán Burgos lo tiene bastante bien y se no lo van a encontrar en cualquier constitución comentada. A las partes del preámbulo. María Angélica Gelli, cuando habla del preámbulo, habla de, todos recuerdan el preámbulo que los vimos, ¿no es cierto?, en la escuela, en la secundaria. Sí, bueno, el preámbulo es como un arco de ingreso, como la puerta de bienvenida, como la introducción de un libro, como el prólogo de un libro, que nos va a determinar todo lo que después la Constitución lo va a plasmar de manera concreta. Es como el arco de bienvenida, el arco del triunfo, de entrada, el marco de entrada a algo que después se va a desarrollar en todos sus conceptos, en todo su contexto. Pero va a determinar los principios fundamentales y esenciales que han tenido en cuenta los constituyentes al redactar nuestra Constitución y al conformar nuestra Constitución. Alberti decía, en cuanto al preámbulo, los estatutos constitucionales, lo mismo que las leyes y las decisiones de la justicia, deben ser motivados. Y es por ello que el preámbulo hablaba de los motivos, de los por qué se habían reunido los constituyentes y cuál era el camino, cuál era la ideología y el fin que los había llevado a conformarse como Estado. La mención de los motivos es una garantía de verdad y de imparcialidad que deben ser motivadas, decía Alberti. El preámbulo constituye una auténtica declaración de principios a través de la enunciación de los objetivos generales, para el logro de los cuales es necesario una clara voluntad institucional y la determinación de un núcleo de políticas públicas. Como les contaba, chicos, el preámbulo va a ser la presentación que va a determinar el objetivo, la finalidad, el porqué y cuál fue el espíritu de esa unión, de esa convención, de esa reunión de personas que culminó, ni más ni menos,
que en la consagración de nuestra Carta Fundamental, de nuestra ley fundamental, que es nuestra Constitución, de la ley de leyes. Yo les pido que busquen su preámbulo para poder ir marcando. Entonces yo les voy comentando cuáles son las partes de la Constitución y en qué consiste. ¿Lo tienen a mano? Sí. Sí, profe. Bien, entonces los vamos a ir marcando. ¿La Constitución, profe? Sí, el preámbulo Ah. de la Constitución. Primero, vamos a tener la parte enunciativa, como les dice acá. La parte enunciativa lo que hace es desarrollar los motivos, los antecedentes que motivaran el dictado de la Constitución. ¿Quién era el titular del poder? ¿Cómo venían los representantes? ¿Cómo operaron? ¿Por voluntad de quién venían? ¿Y en base a qué antecedentes se habían presentado? Si ustedes ven en su Constitución, la parte enunciativa, márquenla con lápiz negro para que les vaya quedando marcado, es la que dice: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. En la enunciación, hasta ahí, hasta esa coma, es donde vamos a encontrar quiénes, por qué se venían, por qué se reunieron, y con mandato a quién y en base a qué antecedentes. Pues cuando dice, no los representantes del pueblo, reunidos en general, por voluntad y elección de las provincias que los componen. ¿Eso qué quiere decir? Y nos distingue de Estados Unidos, que cuando los constituyentes se reunieron en 1852 y 53, ¿no es cierto?, para el dictado de la Constitución, ya venían con un mandato concreto de cada una de las provincias. Ya venían con poder suficiente para dictar ese acto tan trascendental. Ya venían con la representación concreta del lugar que les había dado esa facultad. ¿Para qué? Para dictar un instrumento de esta naturaleza. En cumplimiento de pactos preexistentes. Y ahí, cuando se hace referencia a los pactos preexistentes, se refiere a quiénes, a todos los precedentes históricos que fueron marcando la necesidad del dictado de una constitución. El acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, la batalla de Caseros, el pacto San José de Flores, todos los precedentes que determinaban que, ante el fracaso de las constituciones de carácter unitario, que los vimos en la primera clase, necesitábamos dictar un instrumento que adopte la forma federal como se había consensuado y que fijara todo este tipo de pautas de organización. En representación de las provincias. Venían en representación de cada una de las localidades en donde se había elegido a los constituyentes, con un claro objetivo: organizarnos, dictar la primer constitución. Toda esa parte es la que, hasta donde yo les leí del texto constitucional, es la parte enunciativa, la de enunciación. La segunda parte va a estar dada por los objetivos. ¿Qué objetivos determina el Congreso, el preámbulo? Y ahí ustedes, en su misma Constitución, van a ir marcando. La segunda parte es la de los objetivos. Con el objeto de, vamos a ver, constituir la unión nacional, consolidar la unión nacional. Porque lo cierto es que hasta ese momento no había unión nacional. Habían una serie de provincias que por ahí se aliaban para ejercer el comercio como defensa, para atacar o para defender, pero no había una unión concreta de todas las provincias. Entonces, el primer objetivo es consolidar la unión nacional, constituir la unión nacional. Afianzar la justicia. Le estoy leyendo de la Constitución y después vamos al texto. Consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Dentro de los objetivos
vamos a asegurar los beneficios de la libertad. Hasta ahí están los objetivos. Consolidar la unión nacional, donde era necesario fijar pautas concretas que iban a regir. Porque lo cierto es que hasta ese momento había anarquía. Cada uno se regía por lo que entendía o por los convenios o pactos que iban realizando de manera transitoria hasta tanto lleguemos a este momento de constituirnos en una unidad, en una común unión con todos, con todas las provincias. Afianzar la justicia previendo su organización. Y fíjense, es lo que después en la Constitución se va a plasmar. En el artículo 5 de la Constitución, cuando va a hablar de que el gobierno federal, las provincias deberán organizarse con su régimen de justicia, donde más adelante y al final se va a establecer la organización del Poder Judicial con todas sus funciones. Donde se va a determinar la independencia del Poder Judicial, cómo se deberían organizar tanto nación, provincias y municipios, donde los otros de los objetivos iba a estar dado por afianzar la paz interior y proveer a la defensa común. Porque lo cierto es que hasta ese momento existían peligros de guerras internas, porque no había una concreta unidad. Y proveer a la defensa común ¿hacia dónde? Hacia afuera, frente a otros estados, que le garanticen mayor consolidación a lo que era nuestra figura estatal. Manteniendo entonces, ¿qué cosa? La convivencia pacífica desde adentro y hacia afuera del país. ¿Cómo? En lo que hace a la paz interior y brindando mayor unidad, y era lo que hablábamos la clase pasada del trabajo que lo tenían que hacer. La prohibición de aduanas interiores, el libre acceso, la libre circulación de todo gravamen en el interior del país. Otro de los objetivos que tuvieron en cuenta nuestros constituyentes, obviamente, estaba dado por promover el bienestar general de la comunidad. Estaba ligado al desarrollo de la sociedad, claramente, con la satisfacción de necesidades, de cuestiones básicas. Por ejemplo, la educación, la salud pública, la instalación en su momento de los ferrocarriles, que era la forma de facilitar el acceso de la mejor manera y más económica, y la intercomunicación de todos los sectores del país. En todos los casos, todos estos objetivos, son cuestiones que después las vamos a ir viendo plasmadas en determinados artículos de la Constitución, que le van dando más fuerza y van determinando el perfil de nuestro Estado. Y asegurar los beneficios de la libertad. Este objetivo, obviamente, era otro de los esenciales y es base de nuestro sistema del derecho. ¿Por qué? Porque como todo derecho humano, como todo derecho fundamental, lo que tiende a preservar nuestra organización estatal es la libertad del hombre, la libertad del ser. ¿Por qué? Porque tiene como eje central a la persona, como les hablaba yo, de este estado medio, donde el centro de todo está dado por la persona y sus derechos. Y por último vamos a tener la parte proclamativa. ¿Para quién? Proclama que todos estos objetivos, todos estos beneficios son destinados para nuestro país, para las personas que habitan en nuestro país, para los que han nacido acá y para los que vengan a vivir acá. Y eso tiene que ver, si es que vieron mi video, que les otra vez les dije que lo miren un poquito en el canal de YouTube, tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro país, con el artículo 2 de la Constitución, con las bases de Alberdi, que determinaba una organización y un Estado con brazos abiertos, donde cualquier ciudadano que venga a habitar el suelo argentino tiene todos los derechos civiles que tiene cualquier ciudadano argentino. Lo único que no tienen son los derechos políticos, que los puede adquirir después, ya sea por naturalización, por nacionalización. Entonces, la parte proclamativa viene a hablar de la necesidad de proyectar la prosperidad de todos aquellos que habitan nuestro suelo. Y por último, la clase invocativa.
La parte invocativa, ¿qué implicaba? Siempre el pueblo argentino fue un pueblo creyente en Dios. Y es por ello que en el preámbulo les dice, para todos los hombres que habiten en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Esa es la parte invocativa. El pueblo argentino siempre, a lo mejor tiene que ver también un poco con las bases fundacionales y la primer corriente migratoria, ¿no?, que viene a colonizar, que es la más fuerte, que es la española. Después siguiendo la italiana y luego la inglesa, la francesa y las otras ramas. Y por último vamos a tener dentro del preámbulo la parte imperativa. Es decir, impone directamente, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. ¿Por qué es imperativa? Porque los constituyentes que se reunieron en el 1853 ya venían con un mandato concreto, o sea que no había forma, no había necesidad de volver a ratificar la organización nacional, lo que se había dictado, el instrumento que se había dictado. Y por eso, imperativamente, una vez que se concluyó la Convención Constituyente y se dictó el instrumento, entró a operar, entró directamente a regir la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque nuestros constituyentes ya venían con mandato suficiente como para llevar adelante el dictado de ese acto. Distinto, por ejemplo, a Estados Unidos, que luego tuvieron que someterlo a la Convención de Filadelfia para ratificar distintas situaciones históricas. En nuestro caso, ya venían con un mandato y un poder suficiente para el dictado de dicho acto. ¿Ha quedado claro esto? Después les paso el power. Sí, Quédense profesora. tranquilos. Sí, profe, gracias. Bueno, lo que les quería comentar, que hay una pregunta que por ahí suele surgir en los exámenes respecto a los preámbulos. Si el preámbulo puede ser fuente de consagración de derechos, de defensa de derechos. Es decir, si podemos usar lo que dice el preámbulo para ejercer una defensa, para fallar, si pueden ser consideradas como fuentes del derecho. Esto, si quieren, si no lo tienen, me lo piden y yo les paso al grupo de WhatsApp, no hay problema. Esto lo definió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El preámbulo puede ser utilizado como fuente del derecho. ¿De dónde surgió eso? En el fallo Zaguirre-Dipp, que hoy no lo vamos a ver porque si no, no vamos a poder ver los otros fallos que necesitamos analizarlos un poquitito. Sí, lo leímos el año pasado. Bien. Zaguirre-Dipp lo que marca mejor, entonces ya lo tienen claro, y lo que quiero es que tengan en claro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue concreta, y así como citamos, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución, el artículo 14 de la Constitución, cuando vamos a hacer una defensa, cuando vamos a interponer alguna acción, o cuando vamos a contestar, también podemos citarlo como fuente del derecho a los principios que surgen y a los objetivos que surgen de nuestro tan ponderado preámbulo de la Constitución. ¿En base a qué? En base a lo que determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que fijó el precedente de Zaguirre-Dipp. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Yo creo que con eso hoy terminamos en la unidad 1. Tenemos que empezar a apretar un poco el acelerador. Quiero que me cuenten un poquito si pudieron ver el caso Fay. ¿Lo llegaron a ver? Yo les mandé material, ¿eh? Sí, muy poco lo que vimos, pero sí leímos. O sea, yo leí. Dolores. Profe, yo no leí, pero acabo de encontrar un resumen, digamos, de lo que hice y lo mandé al grupo por si servía para todos. No sé si está bien. Bueno, a ver, la idea es que ustedes aprovechen. Lo mejor de mí es ya viniendo con algo estudiado, entonces nos sacamos las dudas. Sobre todo lo que es fallo jurisprudencial, porque si no, no vamos a avanzar. Y no vamos a llegar para ver mínimamente los contenidos. Les cuento el caso Fay. ¿Ustedes saben quién es Fay? ¿O quién fue Fay?
El juez, un juez de la corte. Claro. Juez de la corte. El doctor Fay falleció a los 94 años, siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y era uno de los que mejor escribía para mí, o por lo menos los secretarios relatores escribían de la mejor manera, desde mi perspectiva. El doctor Fay, cuando se produce la reforma constitucional, y véanlo, vean el material que les mandé, chicos, tienen que leerlo. En 1994 ya tenía 75 años. Resulta que con la reforma constitucional se había autorizado a rever las pautas de la conformación de algunas cosas del Poder Judicial. Pero, no del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Respecto a las facultades del presidente y de cómo debían ser los nombramientos y cómo debían ser las facultades reglamentarias. En ese contexto, se dicta con la reforma constitucional una nueva norma que modifica un artículo que se llamaba, que es el artículo 99, inciso cuarto. Vayan a buscar su 99, inciso cuarto. Hoy vamos a ver Fay. La clase que viene vamos a ver Shifting, que es la continuación de esto, pero les mandé el material, así que mírenlo. ¿Estamos? Entonces podemos trabajar en conjunto. Sí, profesora, lo leí absolutamente todo. Ah, bueno. 99, inciso cuarto. ¿Qué habla? ¿Qué dice? Habla de las facultades. Todo lo que es 99 son facultades del Poder Ejecutivo. Ahora, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones, dice. Inciso cuarto. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por los 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada en efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Y acá viene el kit de la cuestión. El doctor Fay ya era ministro de la Corte Suprema de Justicia. Tenía más de 75 años. El 99, inciso cuarto, dice en un párrafo: un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de los magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se hará por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. ¿Qué impone este artículo de la Constitución? Según lo que yo les leí. ¿Qué dice? ¿Quién me cuenta con sus palabras? ¿Y la mayoría de edad que tendría el hombre para seguir ejerciendo en su poder? Cualquier juez que supere la edad de 75 años, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer? Para continuar en el cargo. Puede ser continuadamente, puede ser reelegido continuadamente. Indefinidamente. Indefinidamente. Revalidar el cargo, disculpe. Revalidar el cargo. Tiene que revalidar el cargo. Hay algo que surge de la esencia del Poder Judicial, que es la garantía de la inamovilidad. La garantía de la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta. Esto es una garantía ¿para qué? Para resguardar los derechos del ciudadano de obtener fallos conforme a jueces que ejerzan su función de manera independiente. Se entiende que la inamovilidad de los jueces, ustedes saben que los que son mandatos políticos, los cargos electivos del Ejecutivo y del Legislativo tienen un periodo de duración. Los del Poder Judicial no. Los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Esa es la regla. Esa garantía de la inamovilidad surge del artículo
110 de la Constitución, del actual 110. Antes era el 60 y pico. Los jueces de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos, artículo 110, mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no se podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanezcan en sus funciones. Ese artículo me regula a mí la garantía de la inamovilidad de los jueces, mientras dure su buena conducta, como garantía a su vez de la independencia de sus funciones. ¿Qué pasaba? Teníamos ese artículo 110 que era el 70 y pico en la reforma del 94, no tenía ese orden, sino que estaba mucho más abajo. Y con la reforma constitucional se agrega este artículo 99, inciso cuarto, que me va a decir que para continuar, aquellas personas que tengan más de 75 años van a tener que revalidar su nombramiento. Van a tener que ser elegidos nuevamente de esa forma, prevista en el párrafo anterior, y durarán 5 años más. Fay era mayor de edad, era mayor de 75. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan las facultades del Poder Constituyente derivado? El cuadrito que yo les dejé, que estaba el órgano constituyente y preconstituyente y la Convención Constituyente. ¿Se acuerdan que la Convención Constituyente... Era derivado y el Congreso era el originario. No, el Poder Constituyente originario es el que dicta la Constitución. Es el que se dicta por primera vez la Constitución. El Poder Constituyente. Ese es el de origen. Ese es el de origen, ese es el originario. Ajá. El Poder Constituyente derivado es para reformar la Constitución. Ese artículo, ese Poder Constituyente derivado que está previsto en el artículo 30, me prevé la intervención de 2 etapas. La etapa preconstituyente y la etapa constituyente. La etapa preconstituyente es la que interviene el Congreso que dicta la necesidad de reforma. Y la etapa constituyente es la de la convención propiamente dicha, que es la que efectúa la reforma. ¿Queda claro? Fue un repaso de lo que vimos la clase pasada. Nos había dicho etapa de revisión también, puede ser. Etapa de revisión, perfecto. Es así. Es así, Dolores. Ahora, una de las pautas claras de esa etapa de revisión era que los constituyentes no podían modificar algo que la ley de necesidad de reforma no había determinado. ¿Se acuerdan? Dentro de los límites, igual les quedó o les va a quedar el power que yo les voy a pasar. Los límites deben circunscribirse a los puntos prefijados en la etapa preconstituyente. Bien. Eso que quería decir entonces que sí, la reforma, la declaración de necesidad de reforma, no había dicho que se podía modificar una cosa, la etapa de los constituyentes, ya la de revisión, no iba a poder tocar algo que la ley de necesidad de reforma no me había autorizado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, sí, perfecto. ¿Qué dice Fay? Dice, muy bien, yo tengo 75 años y plantea una acción declarativa de certeza. Es una acción para ejercer control de constitucionalidad, que eso lo vamos a ver después. Lo cierto es que si bien se autorizó a modificar ciertas normas del Poder Ejecutivo, en ningún momento la ley que declara la necesidad de reforma autorizó a que se tocaran las figuras esenciales del Poder Judicial. Y si usted me está diciendo que mi cargo, una vez que se cumple 75 años, yo tengo que volver a rendir y a tener un nombramiento con estas pautas y a volver a revalidar, usted me está afectando la garantía de inamovilidad, que a su vez afecta la independencia en mi rol. Y eso no se lo permitió la ley que declara la necesidad de reforma. No es competente. Porque se excedió. ¿Qué dice la Corte? ¿Qué dice la Corte? Haciendo una interpretación. Y ahí queda la historia, porque queda con puntos de pregunta. Vieron la segunda temporada, como de las series de Netflix, la segunda temporada va a ser Schifrin. ¿Qué dice la Corte? ¿Alguien leyó algo o sigo yo nomás? No hay problema. Siga, profe, porfa. Siga, profe.
Muy concreto, pero ustedes tienen que profundizar esto, ¿eh? Yo les estoy contando como cuentito para que después cuando ustedes vayan a leer, les quede bien. ¿Qué dice la Corte? La verdad es que advirtiendo, no directamente, pero analizando la situación, de manera tangencial se afectó artículos de la Constitución que no habían estado previstos para ser modificados. Se afectaron garantías del Poder Judicial que no se habían previsto. En ese contexto, la Corte Suprema, y ese es les subí en PDF, les saqué foto del tratado de Gregorio Badeni para que lo tuvieran. La Corte, ¿qué declara? No declara la inconstitucionalidad. La nulidad. Declara la nulidad. ¿Y por qué es la diferencia? La inconstitucionalidad tiene efecto interpartes. Se aplica a un caso en concreto. Concreto. Mientras que la nulidad marca la inexistencia de una norma. Tiene efecto erga omnes. Y es por esa razón que lo cierto es que ese fallo marcó un precedente que determinó que luego no se aplicara y no se exigiera que las personas rindieran. Ahora, cada vez que uno iba avanzando, que en la trayectoria judicial llegaba a determinada edad y tenía que plantear el precedente, porque la norma existe, no es que desapareció del mundo jurídico, sigue estando en nuestra Constitución. Y es ahí, luego, en el 2017, el caso Fight, ya ni me acuerdo de qué año es, chicos, ahora me ayudan a hacer memoria, 99. 99. Bueno, el caso Schifrin es el 2017. Imagínense que después de tantos años, la Corte va a analizar, y lo vamos a ver la clase que viene, pero quiero que lean ustedes el fallo. Entonces vamos juntos y vamos marcando la jurisprudencia. Vas a cambiar de criterio y va a ser muy justa en lo que va a aplicar. Les dejo el fin de la primera temporada. La Corte, haciendo una interpretación de que la facultad de revisión de la Convención Constituyente es estricta, es restrictiva, miró que tangencialmente se pudo afectar y se afectó, o se podría haber afectado una garantía prevista en la Constitución y por eso se excedió. Por ello, declara la nulidad. Miren el material que les dejé, que son poquitas hojas y encima está marcado con fibras, cosa que ustedes lo tengan mucho más fácil. Y fue la razón por la que hizo lugar a la acción declarativa y declaró la nulidad de la reforma. Pero con posterioridad, en el 2017, se tira de nuevo las cartas y hay una interpretación, me parece a mí, un poco más coherente con la realidad. Bueno, ya estamos en hora. Quiero saber si hay alguna duda, hay algo que me quieran consultar. Quiero preguntarle algo ¿Sí? que tiene que ver con que lo que quiere que leamos para la clase que viene, qué casos serían, así estamos actualizados. El caso Schifrin. Se los pasé al grupo de WhatsApp para que lo tengan, porque es la continuidad del caso Fight. Y el caso Marbury versus Madison, que también les pasé. Háganme acordar que les pase, a ver si puedo compartirles la película de Marbury versus Madison para que en el fin de semana un ratito miren a ver de qué se trataba ese caso que marcó lo que es control de constitucionalidad y supremacía constitucional. Hay algo que quiero, a ver, que tiro porque no me da el tiempo, que lo veremos la clase que viene. Háganme acordar, por favor. En el día de ayer, el presidente de la Nación emitió un decreto, hoy lo largó, en donde determina restricciones con relación a la CABA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mírenlo, miren los comentarios. Esto es de corte netamente constitucional. El jefe de Estado de la ciudad estaría por judicializar la cuestión porque se estarían afectando instituciones básicas. Fíjense
el artículo 128, 129 de la Constitución. Fíjese la categoría que tiene la CABA y hasta qué punto las medidas adoptadas por el presidente podrían considerarse constitucionales o un exceso. O si esto estaría amparado por la emergencia sanitaria producida por la pandemia. ¿Por qué les tiro esto? ¿Por qué les pregunto? Porque son temas que pueden llegar a entrar en examen. Son temas muy candentes y muy concretos. ¿Está? Analícenlo y me preguntan la clase que viene. ¿Sí? No. Bueno, buen fin de semana. Terminamos Derecho Constitucional en el día de la fecha. Llevan tarea, lean un poquito, entonces aprovechan las clases que damos y se sacan las dudas. Y espero que les haya quedado claro lo que les compartí hoy. Ya les mando por correo los power a los correos que me hayan dejado acá. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Hasta luego, Gracias. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias.